Si estás viendo este video esperando que te diga que lo más importante y lo más relevante eres tú y que lo demás no debe importarte, quédate a ver este video. Este es un espacio que seguramente no tenga nada que enseñarte, pero te puede hacer pensar. Estás escuchando En Charla con el Alma por José Felino. Hola, ¿qué tal? Soy José Felino y me da mucho gusto poder estar nuevamente contigo y el día de hoy vamos a hablar de algo bastante interesante y bastante importante. ¿Y por qué? Pues simplemente porque vamos a hablar del yo primero, de eso a lo que todos conocemos como el ego. Sí, y es algo muy curioso porque realmente hemos crecido, la mayoría de las personas que tal vez estamos escuchando este podcast o de quienes están escuchando este podcast, con esta filosofía del no, antes que tú, piensa en los demás, piensa en nosotros, y tantas ideologías y filosofías que no son falsas, simplemente que creo que les hace falta un poquito de calibración. ¿A qué me refiero con calibración? Específicamente en algo muy importante. Como muchos ya saben, vivo y practico el yoguismo desde hace ya cerca de 4 años a la fecha de hoy, eh, en el año 2020. Y para mí fue muy complicado poder entender y comprender esta parte del ego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues también crecí con esta filosofía del no antes que tú están los demás, no antes que tú está el otro, o ¿sí me explico? Hablar acerca de yo, acerca de mí, acerca del ego no es algo muy sencillo para mí, porque para mí realmente la filosofía que predominaba era esta que te he mencionado, el otro primero y no el yo primero. ¿Por qué el yo primero? Algo que he aprendido con el paso del tiempo y una de las herramientas que a mí en lo particular me ha ayudado muchísimo a crecer y a poder realmente aportar algo a la humanidad y a las personas que me rodean es comprender que antes que todo estoy yo, antes que los objetos, antes que lo material, antes que mi familia, antes que mi hermano, que mi madre, que mi pareja, que mi hijo, que mis sobrinos, antes que mi mascota. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué esta parte tan eh, fuerte de amarre o agarre al yo? Porque entendí y comprendí con el paso del tiempo que uno no puede servir de una jarra vacía. ¿A qué me refiero con esto? En la mayoría de las ocasiones, quienes hemos crecido con esta filosofía de primero la otra persona y piensa en tu prójimo y antes que tú están los demás, termina o terminó en lo particular, voy a hablar por mí porque es una experiencia personal, terminó por dejarme vacío, por llevarme a este punto en el que era más complicado dar algo, aportar algo de mí, de mi persona, de mi esencia. ¿Por qué? Porque no recibía, no sabía recibir. Para mí fue muy complicado esta parte de poder experimentar el merecer, y es algo que he ido trabajando con el paso del tiempo y que no ha sido nada sencillo y nada fácil porque cambiar creencias es algo muy complicado para mí, en mi experiencia personal. Conozco amistades que les dijeron, mira, no les dijeron que su sistema de creencias estaba mal, pero sí les mostraron que habían otras alternativas, que habían otras opciones y dijeron, no, pues esa es la que hace clic conmigo y pues con esa me quedo. Y qué padre y qué emocionante que ver su cambio y ver su transformación y que hayan adoptado esta filosofía del yo primero desde el inicio, que para mí ha sido tan complicada, ¿no? Ha sido tan complicada porque estoy acostumbrado a siempre dar, a siempre dar, a siempre dar y difícilmente poder recibir. Pero cuando empecé a practicarlo y empecé por algo muy sencillo, por esta parte de decir, ok, si alguien me ofrece, aceptarlo, ¿sí? Porque entendí que para poder dar y para poder ofrecer y para poder ofertar necesitaba recibir, ¿sí? Y decidí recibir, que esa fue la parte más importante. Porque pensar en mí mismo es una decisión, ¿sí? No es algo que llega y que se dio de la casualidad y este tipo de cosas. Yo creo mucho en la causa y efecto, creo mucho en las causalidades, creo mucho en esta parte de cuando algo llega a tu vida,
eh, es porque ya lo mereces y porque también lo has estado buscando. Y si lo estás buscando, lo mereces. Porque ya tienes la iniciativa de decir, yo lo quiero, yo lo deseo. ¿Sí? Fuera de pensar en el yo espero, que ese es otro punto importante que vamos a hablar en otra ocasión. Entonces, cuando empecé justamente a crear esta mentalidad nueva del yo primero, del recibe porque lo mereces, y recibe o recibo porque no solamente lo merezco, sino porque también quiero dar, mi mentalidad y mi vida cambió en muchos aspectos. Es sorprendente cómo las cosas llegan de una forma inesperada. Lo que ven aquí atrás, por ejemplo, si ven es un cuenco, le llaman cantor o cuenco tibetano. Hay un sinfín de variedades y modelos y demás y sonidos. Desde que lo escuché por primera vez yo dije, yo quiero uno, yo quiero uno, yo quiero uno, yo quiero uno. Y empecé justamente con esta parte del yo, del yo, del yo, cosa que a mí en lo particular me costaba mucho trabajo anteriormente porque era de pensar, ay, ojalá pasara, ojalá sucediera, ojalá llegara, ¿no? Pero cuando cambió mi mentalidad a esto del yo lo quiero y yo lo deseo, fuera de pensar en yo lo necesito, yo lo deseo y yo lo quiero, es sorprendente la forma en la que llegó. Simplemente un día, platicando con una amiga, compartimos experiencias yógicas muy, muy, muy enriquecedoras. Entonces, yo no expresé mi deseo por el cuenco. Me dio la oportunidad de tocarlo, de hacerlo cantar o de hacerlo sonar. Y me causó mucha curiosidad el hecho que me dijera, sabes, maestro, este cuenco nunca había sonado tan rico, tan lindo y por tanto tiempo como sonó contigo. Es tuyo. Cuando me dijo eso, por un momento pensé que se refería al sonido. Y de pronto, cuando vi su rostro y vi que realmente me estaba entregando el cuenco, yo dije, no puede ser. No podía creer la capacidad de atracción que tiene el yo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tu mentalidad cambia y empiezas a pensar en ti primero antes que en todo lo demás, antes que en los demás, no es un acto como comúnmente llamamos egoísta, no es un acto en el cual surja o salga esta parte del egotismo. Cuando hablo de egotismo me refiero a este afán de nada más hablar de mí y ser yo el centro de atención, sino es esta parte de pensar de manera consciente en mí, de pensar de manera racional en mí. ¿Qué es lo que realmente quiero? Fuera de pensar en qué es lo que necesito. Porque cuando hablamos de necesidades también hablamos de carencias. Y ese es un tema bien extenso también y que espero pronto podamos tocar y que pueda yo compartir con ustedes. Entonces, hablar del necesito es mostrar una carencia. Entonces, cuando mi mente cambió a esta parte del yo quiero, yo deseo, fue una forma también de llenar mi mente, de llenar mi corazón con una energía diferente, de llenarlo con pensamientos distintos y de entender que la única forma en la que yo puedo realmente ofrecer algo a los demás es a través de pensar primero en mí. Porque entendí y comprendí con el paso del tiempo que la única persona que puede ofrecerme conocimiento, que puede ofrecerme experiencias, que puede ofrecerme vivencias, soy yo. Y desde allí puedo partir realmente a un mundo inimaginable, inesperado en muchos aspectos y en muchos sentidos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo empecé a experimentar esta parte del yo, y he repetido muchas veces el yo justamente porque quiero que también tú empieces a pensar en ti mismo, en ti misma, que empieces a pensar desde esta parte no egótica, no en la que solamente quieras hablar de ti y en el que el centro de atención y el centro del universo seas tú. Sí, para ti, pero no para los demás. Pero quiero que lo veas y deseo que lo veas específicamente desde la perspectiva de cómo suplir esas carencias que tal vez vienes atrayendo, que vienes arrastrando durante el paso del tiempo. Las carencias afectivas, las carencias económicas, las carencias materiales, que todas se van a solucionar en el momento en el que tu pensamiento cambia y en el que tu perspectiva cambia también.
en el que tu perspectiva ya no es la misma, en la que tu perspectiva empieza a enfocar la vista desde otro punto, ¿sí? Cuando tu perspectiva cambia te das cuenta que la luz no viene del frente, que la luz está allí, pero si tú te colocas de otro lado, te vas a dar cuenta que la luz no está al frente. Puede ser que esté a tu lado derecho, a tu lado izquierdo, puede ser que esté arriba, puede ser que esté abajo. Es como cuando hablamos acerca del sol. Entonces, dependiendo dónde esté mi yo y mi persona, diré de dónde viene la luz del sol. Muchos dirán, no, pues es que viene de arriba. Pero no sé, si es de noche, yo puedo decir que la luz del sol está abajo, ¿no? Porque está pues al sentido contrario. ¿Y qué dirección tiene realmente nuestro planeta si es esférico, ¿no? Entonces, ¿qué es arriba, qué es abajo? Simplemente nos guiamos por dos polaridades, por un norte y por un sur. Pero realmente en la vastedad del universo no hay una orientación, no hay un sentido. Y así es nuestro mundo, así es nuestro pensamiento, así es nuestra mente cuando hablamos del yo. Cuando tú enfocas tu mente en el yo primero, tu mundo y tu perspectiva y todo lo que te rodea empieza a cambiar. Porque te das cuenta que no solamente, o yo me di cuenta que no solamente recibía yo, sino que tenía más para dar en muchos aspectos. En el aspecto económico, en el aspecto material, en el aspecto afectivo principalmente, que es en lo que yo lo he experimentado más. Muchos saben que estoy trabajando justamente con mi yo y la parte material, pero en mi parte del yo y la parte afectiva, en mi parte del yo y la parte espiritual, me sirvió de manera inmensa. No tienes idea cuánto cambió mi ser en todos los aspectos, en todos los planos, cuando entendí que antes que todo estaba primero yo. Y aquí surgen también muchas ramas y muchas ramas muy importantes. Una de ellas es, por ejemplo, el self-care, que es justamente el autocuidado. Y si nosotros no estamos enfocados de manera consciente en el yo y en lo que busco y deseo, lo que quiero para mí, puede incluso transgiversarse, ¿sí? Puede confundirse, podemos irnos a la idea falsa de que para yo consentirme y yo cuidarme, necesito grandes cantidades de dinero para irme a un spa. Necesito grandes cantidades de dinero para comprarme ropa. Necesito grandes cantidades de cosas externas que fuera de crear un ámbito saludable emocionalmente, realmente intoxican todo nuestro entorno. El autocuidado también está parte del yo primero. ¿Por qué es parte del yo primero? Porque no puedes ofrecer físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente nada si tú no estás en armonía contigo misma o contigo mismo. Yo no puedo ofrecer absolutamente nada si no estoy en armonía física, mental y espiritual. ¿Por qué me atrevo a decir que tú tampoco puedes? Porque no es un secreto, no es una ciencia oculta, es una realidad que no hay ser humano que pueda otorgar más teniendo menos. Y si no hay armonía en estos tres aspectos, ciertamente es probable que puedas dar más en un lado, pero vas a dar menos en otro. Pero siempre vamos a poder dar más, siempre y cuando nosotros, yo, pueda tener más. No es este punto egótico, no es este punto egocéntrico, en el cual todo es para mí, todo depende de mí, sino es, ok, deseo y quiero, pero ¿con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Durante este fin de semana pasado tuve la experiencia de aprender sobre el Tantra y me llenó de tanta emoción, de tanta alegría, de tanta información también, porque el Tantra es algo que abarca realmente más de lo que imaginamos, y entender que para yo poder ofrecer y poder conectar y poder transmitir esa energía a otras personas, necesito, y aquí sí digo necesito porque en muchas ocasiones es una carencia que yo tenía, o en muchas ocasiones ha sido una carencia que yo tenía, necesito crecer yo como persona, recibir yo como persona, recibir más energía, recibir más
conocimiento. ¿Para qué? Para poder compartir con otros. Por eso la importancia del yo primero. Porque para poder entender todo lo que les quiero compartir, realmente deseo que el primer paso que des sea el pensar en ti. Deseo que antes que absolutamente todo lo que te rodea, puedas pensar en ti. Para que poco a poco, paso a paso, tu mente vaya creando la transformación que tú deseas y buscas. Soy José Felino y es un gusto siempre poder compartir con ustedes parte de mi experiencia personal, deseando que lo que comparto te pueda ser realmente de utilidad, sin esperar absolutamente nada a cambio. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo audio.